¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Susana Natalia Hernández Arroyo y el día de hoy vamos a ver cómo confrontar. En la última lección vimos cómo tenemos que afirmar a nuestro aconsejado. Es muy importante dejar bien claro el hecho de cómo de una u otra manera el confrontar tenemos que darle a entender que amamos a esa persona, pero lo que no estamos de acuerdo, así como Dios, es en el pecado que todos y cada uno sabemos, ¿sale? Entonces aquí es muy importante de la afirmación que necesitamos darle a nuestro aconsejado, pero que hay patrones en los que el pecado se va repitiendo una y otra vez y eso es lo que no queremos, ¿ok? Entonces, el día de hoy vamos a ver el tema de cómo confrontar lo que son los pecados. Vamos a ver un ejemplo bíblico. Vamos a ver el ejemplo bíblico en la Biblia sobre Natán, en segunda de Samuel 12, 1 al 14. Y si lo pueden leer, se van a dar cuenta de la historia que maneja y cómo es tan clara, ¿no? Cómo de una u otra manera él fue como un mensajero de Dios y usó un tacto de ternura de corazón para llegar a David. Y usó una historia de un hombre rico robándole la oveja a un hombre pobre y después señala para confrontar el pecado de David, lo que había hecho de haber mandado a matar al hombre y haberse quedado con la mujer. Lo que tenemos que darnos cuenta aquí es que a causa de su pecado hubo una consecuencia. La consecuencia era que su hijo iba a morir. Entonces, de una u otra manera, tenemos que ser muy enfáticos en ello y ser empáticos para poder dar ese tipo de noticias, ¿ok? El propósito de la confrontación de Natán con David fue comunicar la ira de Dios. No comunicó su ira personal hacia David, no, él fue y le dijo lo que Dios le dijo que iba a suceder, ¿sale? Y que de esta manera la actitud de él no fue juzgar a David, sino fue buscando un arrepentimiento de él para que su vida fuera restaurada y fuera nuevamente con el acompañamiento con Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo sabe todo y muchas de las veces pensamos que el ocultarnos, el escondernos, Él no nos va a dar, no se va a dar cuenta. Hoy no vamos a tener quizás a un profeta venir y decirnos las cosas, pero sabemos que Dios, Él todo lo ve. Primeramente tenemos que recordar que la dirección del Espíritu Santo es indispensable. No debemos actuar por nosotros mismos porque la manera de confrontar un pecado tenemos que separar precisamente lo que nosotros sentimos con lo que pensamos y con lo que vamos a decir para que realmente nosotros no juzguemos a las personas, sino al contrario, tenemos que buscar el verdadero arrepentimiento y que ellos deben de dejar el pecado y buscar una salida a través de Dios. Algunas pautas para el uso de la confrontación de la consejería. Realmente confrontar no es fácil. La verdad es muy difícil hacerlo. ¿Por qué? Porque muchas de las veces la gente se va a cerrar, va a decir que no es cierto, pero tenemos que recordar y pedirle esa sabiduría al Espíritu Santo, que nos dé la manera de poder llegar al corazón de las personas para que ellos se den cuenta de que van a caer en el error del pecado y que van a perder su salvación. Tenemos que ayudarlos a que no se condenen. ¿Por qué? Porque muchas de las veces hay gente que quizás hermanos que en el camino se van a ir quedando. ¿Por qué? Porque se empiezan a debilitar y ahí es cuando nosotros tenemos que entrar o viceversa. Si hay gente que hoy no ha conocido de Dios, es nuestra manera para poder decirle que Dios lo ama, confrontando su pecado de una manera muy sutil. Hay que utilizar la exhortación, no la condenación, es apoyar, animar a la persona y que deseamos que sea un cambio espiritual. No debemos de juzgar, no debemos de condenar y no debemos de recordar que nosotros todos somos pecadores y que día a día en la comunión con Dios, la oración, los ayunos, el estar nos va a ir ayudando a poder ir santificando porque somos hijos de Adán y Eva y traemos el pecado original. Entonces, lo que estamos buscando con todo esto es que estas personas sean liberadas, que puedan amar a Dios y que se den cuenta que aun aunque pesar que caigan y se vuelvan a resbalar, Dios siempre va a estar ahí. Pero tenemos que confrontar de una manera equilibrada y que se den cuenta que deben de ir de la mano y juntos hacia la consejería, deben de buscar ayuda
porque Dios le ama y cuando pues, nos tiene que disciplinar, nos va a disciplinar, como lo hizo con David en su momento. Pero lo importante es llegar arrepentidos hacia Él y con todo el corazón. ¿Por qué? Porque entonces no tendría caso hoy decir, Dios, perdóname, y al otro día volver a hacer, y al otro día volver a hacer lo mismo. No, tiene que llegar ese momento genuino donde sea de todo corazón y Dios va a estar ahí en todo momento. Entonces, de esta manera podemos darnos cuenta que el confrontar a alguien con su pecado no va a ser fácil. Mas, sin embargo, tenemos que pedirle por medio del Espíritu Santo que nos ayude a poder tener el tacto para llegar con ternura al corazón de la persona y que se dé cuenta que Dios lo ama. Pero que aquí lo más importante es que no puede seguir con su pecado arrastrándolo y que sea como una bola de nieve, ¿sale? Entonces espero y me haya dado yo a entender y seguimos aquí. Que Dios los bendiga. Saludos.